¿cree usted entonces, ya no desde una lógica de defensa institucional a quienes, no solo por mandato constitucional, sino porque ya están mirando los hechos, tienen que continuar y ojalá de buena manera, pero en términos de estrategia del caso, ¿le parece a usted bien esta lógica? Que además ellos, no es que lo hayan dicho así, pero lo han ido como insinuando, es de menos a más, de chico hasta grande, porque todas las capturas que se han hecho inicialmente, por lo menos las dos capturas que se han hecho y los pedidos de detención, apuntan a, como se dice, tal vez en el mejor de los casos a media tabla, ¿no es cierto? Personajes medios. ¿Cree usted que esa es una manera de llegar a más arriba o de un momento se va a quedar a la mitad porque eso es lo que Odebrecht quiere? Mi percepción es que están actuando de lo que aparece. Ajá. ¿No? Yo he iniciado o he sido parte del inicio casi de este caso. Planteamos una hipótesis mucho más amplia y genérica que en su momento la Fiscalía tampoco lo quiso asumir. O sea, claro, hay un temor de que decir, oye, todo este gobierno estuvo metido en el tema de corrupción, no solo el gobierno de Ollanta, sino también el de Alan García y el de Toledo. O sea, decir eso a un fiscal y en temas de corrupción, donde a veces en un tribunal el presidente del tribunal o el juez te dice, ¿y dónde es el acuerdo? ¿Cómo le ha pagado? ¿No? Esos son casos complejos, entonces el fiscal lo que tiene en su cabeza es decir, ahora, ¿cómo construyo esta hipótesis? ¿Cómo pruebo esta hipótesis? Entonces, normalmente su estrategia es hacer muy lato, muy amplio, y ir construyendo de las cosas o las piezas que van apareciendo temporalmente en el escenario. Ajá. Entonces, si eso se dice que ir de menos a más, bueno, es una lectura, ¿no? Para mí, más bien, el caso se está construyendo o está yendo como está yendo, de acuerdo a los elementos que le van alcanzando o apareciendo o van logrando encontrar, ¿no? Ya, pero entonces eso da cuenta de un Ministerio Público que no es proactivo, sino que más bien es con la lógica de cómo va viniendo, vamos viendo, ¿no es cierto? Así es. Pero hay un elemento que es determinante en esa lógica, y es que lo que ha hecho notar el Ministerio Público, que hay un preacuerdo con la empresa, a cambio de, yo te doy información, dice la empresa, y tú me generas ciertas garantías. Lo que muchos dicen, en los que me incluyo yo, es que las garantías son muy altas para lo que te está dando la empresa, ¿no es cierto? Porque se ha conocido a través de la gente de inteligencia financiera que, por ejemplo, la Fiscalía ha dicho no le toquen las cuentas a Odebrecht, no congelen nada, no le hagan allanamiento a sus oficinas, porque claro, está esperanzado en que Odebrecht le siga dando. Pero si es que la lógica es la que usted dice, que van actuando de acuerdo a lo que van viendo, entonces diría usted que es muy poco lo que le están dando. Así es. ¿No? ¿Esa es su apreciación? Esa es mi apreciación y creo que ahí están equivocándose. Es mi punto de vista, claro, ¿no? Claro. Se están equivocando porque esencialmente el estudio de un caso surge de una hipótesis general. Y en la hipótesis general tú tienes que estructurar más o menos de cómo han acontecido los hechos. O sea, quién mandaba, cuáles eran las líneas de mando, en hipótesis. Que si después logramos hacer los grandes esfuerzos en probar, bueno, eso te da el plazo del proceso, ¿no? Y no construir un caso con lo que vas encontrando, sino hacer una hipótesis de manera general que te permitiría en buena cuenta tomar las grandes acciones y acciones mucho más fuertes y duras, ¿no? Sí. Entonces los marcos de negociación incluso podrían ser mucho más importantes y mucho más fuertes. Más ambiciosos. Así es, porque tú le dices, mire, yo estoy o tengo evidencias que demuestran que en el caso en el que usted me está presentando, aquí hay una empresa criminal. Entonces, mi escenario o las consecuencias jurídicas que la vamos a aplicar en este supuesto, en esta hipótesis, es sumamente alta. Ajá. Entonces, creo que ahí también denota un poco que la Fiscalía no siempre ha estado bien entrenada para negociar, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, ¿usted cree que es eso? Más que, digamos, una lógica de complicidad o de apañamiento. Es un asunto de no saben cómo afrontar un caso tan complejo. Así es. Sobre todo cuando por primera vez se presenta una lógica donde la empresa dice, ya yo colaboro, pero a la vez tú que me das, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, yo lo he confrontado en varias oportunidades con algunos casos de presidentes regionales o algunos casos pequeños, ¿no? Ajá. Entonces los fiscales y los jueces en nuestro país son muy contemplativos, diríamos, en términos de una reacción muy fuerte contra la corrupción.
Por ejemplo, solo para darte un ejemplo, Sí. o sea, el pago de la coima de un policía es un acto sumamente reprochable. Ahora nadie se quiere acercar a un policía porque piensa que te va a pedir coima. Sí, Entonces, para el Estado, un tema de reproche, un tema de desincentivar la corrupción es ponerle altas multas, altos pagos de reparación civil. claro. Y normalmente no pasa. existe eso. Entonces Ya. hay un pensamiento, hay una línea cultural, creo, de no ser tan drástico en el sistema. Entonces uno incluso cuando revisa todas las sentencias anticorrupción, las ad hoc, Ajá. hay poca gente que han estado presos. O sea, Sí, la pues. mayoría son con Sí. sentencias reservadas. Entonces viene mucho, creo, de eso para tener una lectura, ¿no? Ajá. Y ahora cuando de repente se abre, pues, la evidencia, incluso delatada por ellos mismos, ¿no? Ajá. Diciendo No de saben cómo cómo procesarla. no saben cómo proceder, no saben si están diciendo la verdad y si eso es cierto y si se puede utilizar o no. Yo creo que deberían utilizarla y deberían ser mucho más drásticos en esto porque... ¿Por qué en Brasil sí se ha podido, doctor Joel Segura? Porque en Brasil, digamos, para comenzar, mañana vence el plazo para que se homologuen las 77 delaciones premiadas de 77 directivos de Odebrecht que estaban ya en trámite antes de que muriera este juez Sí. en este accidente lamentable. Porque el ordenamiento de la justicia ya es así, que la Suprema tiene que homologar. Sí, Y acá lo hace un juez, ¿no? acá lo hace un Que- juez, claro, de acuerdo. Pero allá es en la Suprema. Entonces la presidenta del tribunal ha dicho yo lo voy a hacer y mañana vence El plan. el plazo. Porque allá como es, porque la lógica diría, tú me das información, esa información tiene que ser útil. Basta que yo encuentre algo que me trataste de sorprender, pierdes todo, Sí, ¿no es cierto? así es. Y no solo eso, sino también tienes que verificar la información, ¿no? Claro. No solo la información que da corroborada con algún medio de prueba, sino tiene que ser verificada, contrastada, dice la ley. Y lo que se busca en el marco de la convalidación de esos acuerdos es que ese acuerdo en verdad esté dentro de los marcos de ley, es decir, que va a servir para un caso que identifica hechos, que identifica autores, que identifica modus operandi, ¿no? Y que esto ha servido en Brasil, creo que porque también tal vez hay un poco de suerte, hay gente que accedió, había un momento creo de mucha resistencia también en Sí, Brasil, claro. hasta que uno u otra persona clave, que empiece a describir cómo opera o cómo se operó este modelo, entonces lo único que le queda a los demás es a seguir dando información, porque... Porque entra en una competencia de quién se salva primero, Así ¿cierto? es, Ese así el es, incentivo así es, no es que van a... Palo zanahoria, ¿no? La de siempre. Exactamente, la de Pablo y la zanahoria. Ahora, pero necesito volver a hacer la pregunta para ver si tengo una respuesta más concreta sobre el caso. ¿Cree usted que esta estrategia de chico a grande va a llegar al grande? No. Yo espero que sí. No, Yo pero espero digamos, que sí. esa es una, yo también quisiera, pero digo, su experiencia, ¿es que eso funciona o no? O la lógica hubiera sido, mira, en el diálogo con Odebrecht, mira, a mí no me des menudencia, a mí no me des que el de la licitación, puede ser, yo quiero saber quién era el gran cobertor de esa corrupción. Porque estos señores no iban por la licitación, iban por las adendas, iban por el tiempo, iban por... ¿No? ¿Cree usted que llegan, no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. El escenario es claro. Vamos, Suiza, para negociar con Odebrecht, y hizo una afirmación importante. La empresa Odebrecht no es una empresa que en buena cuenta podría decir en la actualidad que es una empresa que utilizó algunos funcionarios que se han desviado, no respetaron sus normas éticas, sus normas de prevención. Eso no puede decir Odebrecht. La Fiscalía en Suiza lo que ha determinado categóricamente que la empresa Odebrecht es una empresa criminal, que ha utilizado un modus. Mira, decir eso es una acción muy importante para un marco de negociación, porque ya no Es estás... un punto de partida distinto. Así ¿No es es, cierto? y no Tú solo eres- eso, sino tienes un marco de delaciones que van cada vez ya haciéndose más explícitas, Claro. están terminando los procedimientos, esperemos que los fiscales del Perú también estén requiriendo información para el país, porque ojo, Brasil no está preocupado en Perú, Ajá. Brasil está preocupado en su país, Claro. y los suizos están preocupados en su país, y los americanos en su país, entonces... O sea, no es que si en las delaciones aparecen temas de Perú,
por el solo hecho que aparezcan allá, automáticamente van a generar aquí algún nivel de reacomodo de la estrategia de persecución penal. No, va a tener que interesarse el Ministerio Público por recabar todo eso. Así es que es tanto, es inmenso, incluso la información pública que está saliendo es que va a duplicarse el nivel de cargos e imputaciones y procesados. Ajá. Entonces Brasil tiene una carga impresionante. Entonces, mirar a los países como Perú, ¿no? Venezuela, Ecuador, donde también Odebrecht ha participado, Sí. ¿Verdad? Es una cosa muy pequeña, pero ahí es la importancia del interés, la presión que el fiscal de la Nación, el fiscal Hamilton y su equipo tiene que estar atento y estar yendo a la par con los fiscales de Brasil, ¿no? Entonces creo que es el gran trabajo que espera y producto de eso va a ir construyéndose este caso y afirmándose, quiero que cada vez Ahora, más. pero en Brasil, sobre todo los fiscales o los procuradores allá, que son los fiscales acá, entendieron un asunto que parece aquí no se entiende del todo, de que el tiempo juega en contra. Todo esto se ha hecho rápido, porque si no se hace con el impulso, digamos, de no solo el entusiasmo, sino el conocimiento y la evidencia que van tomando, digamos, cuanto más se demora, más posibilidades hay que se diluya. Se reacomodan los hechos. Mira, una lectura, en la mañana estaba escuchando que el Luyo, uno de los procesados, que antes había dicho que la pita se rompe por el lado más débil, que voy a colaborar, que va a colaborar, que ahora, la plata está ahí, que no es mía. y cambió de estrategia totalmente, ¿no? Y Cuba está diciendo que va a regresar. Sí. ¿Usted cree que ya han armado una coartada de hecho juntos? Que sí, de hecho que sí. A ese nivel, yo creo que el cruce de información, incluso el acuerdo y la conversación entre abogados, defensores, es inmediato, ¿no? Claro. Entonces, mire, eso el fiscal, el procurador tiene que ser consciente de eso. Están yendo contra corriente, están yendo contra el tiempo. Sí. ¿No? Hay una avalancha inmensa de información que tienen que procesar. Entonces, lo que exigimos nosotros son resultados, pero también lo que exigimos es que el Ejecutivo y todas las instituciones que deberían dar apoyo y conformar equipos adecuados, finalmente concreten este acuerdo. O sea, que el fiscal tenga su equipo de especialistas, analistas, financieros. Ahora, el caso hasta ahora, ¿no es cierto? Tenemos a los miembros del proceso de licitación en el caso Metro de Lima, ¿no es cierto? Que están uno preso y dos se fueron del país, ¿no es cierto? Y por la información que se ha conocido, por lo menos uno de ellos tenía algunos negocios que no se condicen con los ingresos que tenía. Ahí hay una pista. Sí, suficientes elementos de sospecha para... Ya, de sospecha. Luego tienes a este Navarro, que ya dijo, porque fue parte de una de las empresas offshore que se crearon para triangular, que efectivamente él trabajaba para Cuba. Así es. ¿No es cierto? Tienes a Cuba, que viceministro. Era viceministro. Ahora, raro, porque era de comunicaciones y no de transportes. Se supone que él no tenía influencia en lo otro. Pero bueno. Ya, pero eso, ¿qué significa? Que le pagaban a él, no porque él estaba vinculado a la obra, sino porque él le daba una cobertura más, si uno quiere, política al tema, ¿no? Sería la única manera de entender por qué le pagaban a él y no al otro. Ahora, de repente al otro viceministro también han pagado, no sé quién era, pero... Mira, hay gente que está bastante familiarizada hace muchos años con la corrupción, ¿no? Y yo creo que cada vez más perfeccionan sus mecanismos de ocultamiento, de intervención, y siempre se ha optado por colocar personas claves en las instituciones que no solo van a controlar la obra, van a ver las adendas y las modificaciones. Por eso que nos nombran incluso de manera especial para controlar esa obra. ¿Ya? Entonces, eso es por un tema de control, pues un tema de modus operandi, ¿no? Entonces, yo quiero tener claro, el funcionario del Estado o el alto funcionario del Estado le ofrece a la empresa y le dice, no te preocupes, esto va a estar todo controlado. ¿Cómo haces eso? Con funcionarios clave que tienen capacidad de decisión, ¿no? Ya, por eso, pero ese de todo controlado es alguien que está por encima de la operatividad del ofrecimiento. Así es. ¿No es cierto? No te preocupes que la licitación la vas a ganar, yo te garantizo. No te preocupes que la adenda va a salir, yo te garantizo. Pero para que eso pase, esa persona tiene que tener mucho poder. Totalmente de acuerdo. Ya, ¿un viceministro tiene el suficientemente poder? No tiene. Ya, entonces tiene que haberlo conversado con alguien con más poder que él. Así es. ¿El ministro? El ministro incluso la cabeza, el presidente de la República. Claro. Y este esquema a usted, en base a la experiencia que tiene, es un esquema que podría llegar justamente a ese nivel de cobertura, ministro, presidente.
Debería, ¿no? Ah. Debería llegar, porque no hay una manera distinta de entender este caso. No hay una manera distinta. No, O sea, no se puede entender este caso sin decir el ministro y el presidente pudieron estar involucrados. así es. No solo Perú, sino No, veamos no, de otros acuerdo. países, Panamá, Costa Rica, donde ya han descubierto No, de el acuerdo. grado de vinculación que tenía la empresa. O sea, la empresa no busca viceministros, no busca, Sí. no busca consejeros. Estas empresas buscan a los números uno del país. O sea, Ya, presidentes. Pero la pregunta aquí es, porque si uno ve lo que judicialmente o en la investigación fiscal se viene determinando, es que hay un conjunto de funcionarios que siempre estaban bajo, digamos, el paraguas de Cornejo y que se movían de una institución a otra, que vienen desde los 80. Entonces él era su gente de confianza, plan de gobierno de la Municipalidad de Lima, y eran muy cercanos a Cornejo. ¿De acuerdo? Entonces, Cornejo se defiende diciendo, ¿yo cómo voy a saber que todos estos estaban haciendo, pericoteando? Yo nunca me imaginé que podía haber pasado. es poco creíble, ¿no? Es poco O sea, creíble. yo creo que en el derecho penal, en el derecho procesal, Ajá. hablamos de se llaman reglas de experiencia. O sea, Ajá. por regla de experiencia o sea, yo creo que no resiste un argumento como eso. O sea, es imposible, como decía, con la cantidad de coima que ha ocurrido, con la capacidad de decisión que ocurre en este tipo de grandes licitaciones, de grandes obras, que no haya un control, que no haya un sobreaviso, que no haya, que alguien le diga a las cabezas, oye, está pasando esto, eso es imposible. No, porque además las adendas no la firmaba ni siquiera el viceministro, la firmaba Así el es, ministro, el presidente. así es. Y tú haces la pregunta, ¿por qué las Oye, adendas? ¿por ¿Y qué ha por qué cuesta subido? tanto? ¿Por qué Exacto, cuesta o sea, tanto? y, Ya, o sea que Cornejo de todas maneras debería ser investigado, ¿cree usted? yo creo que sí, tiene una gran responsabilidad en estos temas, ¿no? Ya, y García, la cercanía que tenía con los manejadores o los directivos de Odebrecht, inclusive con el propio Marcelo Odebrecht o con Barata. Viajaban juntos en el avión presidencial, Bueno, 16 veces la ha recibido en Palacio de Gobierno. Esos son elementos sustantivos para decir por qué tanta cercanía con esa empresa. sí, son elementos que van a servir finalmente, ¿no? Ah. Yo creo que lo que esperamos es más evidencias, más indicios en esto para tener un caso fuerte, ¿no? Ujú. Los indicios en García siempre han estado por esa línea. En el caso, por ejemplo, de los petroaudios, me acuerdo que el señor Nava comenta en uno de los interrogatorios en el juicio oral que García lo llama, saca el plano y hablan de los pozos. ¿Eso cuenta Nava? Claro. Ya. Entonces, siempre los funcionarios han estado en ese, o los indicios han llegado a ese nivel, ¿no? Claro. Entonces, lo que al Igual menos... el narcoindultos, ¿no es cierto? sí, en este caso va por esa línea de estos indicios, de estos elementos que esencialmente creo que necesitamos más y espero que surjan más Ajá. para que esto empiece a fortalecerse como hipótesis, ¿no? Ahora, Luis Nava ya está investigado, hoy día leo en el diario Perú 21, por enriquecimiento ilícito de García, le van a levantar, le han pedido que se levante el secreto bancario y tributario, los estudios, o el estudio del señor Nava, que después se lo pasó a los hijos, que tenían relación con Odebrecht también, tenían relación con, bueno, otros sectores también. ¿Cree que por ahí se puede llegar? Esa es la vía. Bueno, yo creo que no hay que descartar nada. Como dije, ¿no? Este es un caso complejo, hay que mirar cada detalle, cada escenario y hay que tener confianza en los fiscales y los procuradores. Ahora, en el caso, tengo que terminar ya, en el caso de Toledo, ¿el círculo está cerrado? Hay muchas cosas contra Camargo él. Correa, 20 millones, en Sí, pero Gran Bretaña. lo que pasa es que falta, hay una parte, ¿no? Ya, ¿qué falta? A ver, Gran Bretaña creo que, yo no he visto la información, pero es lo que Sí. estaba más o menos En los medios. en los medios. No me queda claro que en Gran Bretaña, que es quien devela las cuentas de Sí. Maiman, ¿de dónde llega? O sea, a la cuenta de Gran Bretaña, de Maiman, ¿de dónde llega? ¿De Bueno, dónde, lo de que dónde está- viene? Los depósitos vienen de Camargo y Correa, ¿no? Pero ¿de dónde? ¿No? Eso al menos creo que ahí falta un espacio. Pero digamos, necesitas probar de dónde en el sentido de que si es la titularidad, la empresa es la Sí, titular. lo que pasa es que hay que seguir la línea de transferencias, ¿no? Ujú. Te comento, por ejemplo, en el caso de los rusos, en el pago de coimas por Sí. los MiG 29, Sí. se logró probar, el Estado peruano paga a la empresa Rosburuzhna, la empresa Rosburuzhna hace transferencias a unas empresas offshore, la empresa offshore hace una transferencia
la secretaria de uno de los rusos, y la secretaria finalmente termina depositando en la cuenta del ruso. Entonces tienes que hacer toda la secuencia y traceo, el recorrido pero de usted cree que el caso de Toledo esto ya no está del todo... no sé si creo que falta, porque hay información pendiente del extranjero que llegue. Entonces Ya, yo creo no. que con eso, yo creo que ya tienes un caso armado para llevar a juicio, ¿no? A juicio, o sea, una acusación a juicio. Así es. De acuerdo. Y en el caso de Ollantumala, digamos, mucho se ha hablado de la anotación Proyecto H, por ejemplo, los escritos en la agenda de Nadine, dando cuenta de reuniones con Barata. Sí. Todos esos son elementos, cree usted, Claro. que apuntalan ya. ¿Y por qué Claro. no se acusa en el caso de...? Mira, yo lo denuncié. Ya, Yo lo denuncié en su momento, de acuerdo. ¿no? Eso quedó En pendiente. el caso de lavado de activos. Claro, el el lavado de activos no es la del ¿Qué procurador. caso? Este es el caso donde justo salió el informe, ¿se acuerdan en Brasil? Sí. El famoso La OH, OH, y pedí que se investigara a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, ¿Y en qué va eso? no lo sé, debe estar activado, entiendo, con todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa que no hay acusaciones? Porque en el caso del lavado de activos ya van 2 años y pico, y digamos, claro, que se pide restricción, que no vaya, que no consiga trabajo, que sus hijos, que no sé qué, pero no hay, o sea, digamos, la mejor manera de asegurar que hay valor de justicia es iniciar el juicio. Así es. ¿Pero por qué no se inicia? Bueno, hay que preguntar a los fiscales que aceleren sus niveles de investigación, ¿no? Ahora, no es justificar, pero las fiscalías anticorrupción, bueno, les falta logística, les falta manos, ¿no? Corren contra el tiempo. Y creo que eso también a veces evidencia muchos errores que salen en la prensa, en las audiencias, ¿no? Entonces, por eso cuando decía hay que potenciar a las instituciones y porque le exigimos resultados, ¿no? También hay que dotarle todo lo necesario, ¿no? De acuerdo. La decisión que se tomó en la Procuraduría de sacar a Amado Benco de la investigación Lavallato, porque digamos, uno puede frasearlo de otra manera, pero en la práctica lo que han hecho es lo han sacado. Es decir, claro, el único procurador que bajo la lógica de la nueva gestión, que es ser transparente y elegir a los que no tienen vínculo con nada, los que son totalmente independientes, por un concurso público, a ese primero que no, lo sacan, digamos, un mes después. ¿Le parece una buena decisión? Lo que yo opino ahí es que ese caso sí debió tener un abocamiento sumamente autónomo y exclusividad. Eso Ahora, ¿cómo lo han hecho? Entra la discusión, ¿no? Lo debió tener el nuevo procurador y potenciado su equipo y solo dedicarse a ese caso, ¿no? O un procurador adjunto de anticorrupción dedicado a eso. Habían varias modalidades. Han optado por nombrar a otro abogado, que lo conozco, por cierto, ¿no? Es un abogado de perfil bajo siempre, conoce el sistema, es lo más importante, creo, porque a veces no hay resultados porque no presionas donde debes presionar, o no haces lo que deberías hacer. Y yo creo que mi mirada hacia ese abogado, a Efraín Núñez, ha sido siempre que ha sido un abogado muy acertado en Claro, pero el asunto está en que un abogado puede ser muy acertado y muy técnicamente solvente, pero esto requiere también de un perfil no bajo. Claro, necesito un equipo, ¿no? No, y una comprensión y un manejo del caso que busque legitimidad también en la población para respaldo a lo que está haciendo. Y por eso es que se requiere un nivel de comunicación muy fuerte con la... Y está en contratiempo, está en contratiempo. Claro, pero a lo que voy yo es a lo siguiente, ¿no es cierto? O sea, lo ideal hubiera sido, si es que estaba en la cabeza fortalecer un equipo que vea ese caso, era el procurador anticorrupción el que tenía que haber decidido esa fórmula. Así es. Y tener el control y el manejo del caso. Así es, o en todo caso, el procurador haber opinado en la necesidad de tener un equipo de esto, ¿no? Pero ese es el tema del nivel de coordinación y de buena gestión que debe haber en una institución como la Procuraduría, ¿no? Entonces, es importante que no haya luchas internas, que se fortalezca. Entonces, lo que hace esto más bien es dividir y hacer que la institución, que ya, bueno, ha bajado un poco, no logre recuperarse como debe recuperarse, ¿no? Sí, pues. Entonces yo creo que las decisiones deberían estar orientadas más en fortalecer, ¿no? Más en darle la mayor capacidad, la mayor presencia y recuperar el tiempo perdido que ha habido en el posicionamiento de este caso, ¿no? Doctor Joel Segura, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando, seguro.